para que así, por lo menos, ¿verdad?, los que están mirándolos por las cámaras me miran. Bueno, yo me considero guapo. No sé cómo me mira usted. Tal vez me mira feo, pero yo me considero muy guapo. Porque, hermanos, dice que nosotros reflejamos la presencia de Cristo en nosotros. Lo reflejamos. Y el Señor es hermoso, precioso nuestro Dios. Amén. Y damos gracias al Señor por ello. Así que, con los que estamos aquí, estamos haciendo y cumpliendo el deseo en nuestro corazón de todo lo que el Señor pone en cada uno. Y si hemos llegado a este lugar es por eso mismo, porque el Señor mismo nos puso en nuestro corazón que viniéramos. Amén. Los que no están también, ¿verdad? Solamente Dios sabe la razón, pero de todas maneras les bendecimos en el nombre del Señor. Amén. Que el Señor les guarde donde quiera que estén, o lo que estén haciendo, ¿verdad? Que el Señor tenga, ¿verdad?, el cuidado de ellos, que los guarde en todos los peligros que hay por ahí. Gloria a Dios. Y saludamos también a todos los que nos miran, ¿verdad?, por medio de Facebook y las cámaras que están grabando, ¿verdad?, en este momento. Que Dios les bendiga. Les saludamos a todos. Si puede escribir y mande un mensaje para que sepamos que usted está ahí mirándonos y que por medio de eso nos animemos más a seguir haciéndolo para honra y gloria del Señor, porque también eso sería una bendición. Gloria a Dios. Amén. Y así mismo les saludamos a cada uno en particular. Saludo a la familia Luna, hermano Luna, hermana Luna y todos los Lunas que nos están viendo. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Y a todos en general, hermanos, a las personas que nos miran, la hermana Álida, la hermana Ana, todos los que puedan estar mirando en esta hora, la hermana Elena, que Dios les bendiga, ¿verdad? Y a Naspi, a todos los que me vengan a la mente, porque no estoy muy fresco de mi mente acerca de eso, pero de todas maneras les saludamos en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén, amén. Y en esta tarde, hermanos, vamos a entrar en la palabra del Señor. Y gracias por las oraciones que oran por nosotros, por mi esposa. Y ella está bien, gracias a Dios. Y ya con la ayuda del Señor ella ya se puso, hermanos, de acuerdo, ¿verdad?, ella con el Señor. Y ya le dijo al Señor de que para el próximo domingo va a estar aquí. Gloria a Dios. Así que primeramente Dios, así sea. Vamos a entrar en la palabra de Dios. Amén. Si siente que está muy frío por los niños, ciérrele la puerta. Gloria a Dios. Aleluya. Y vamos, hermanos, a estar mirando una palabra que va antes. Yo ya he dado una lectura a través de esta cita bíblica, pero también debemos, hermanos, de entender de que cuando nosotros buscamos, ¿verdad?, la dirección de Dios, entonces Dios mismo es el que nos pone en nuestro corazón qué es lo que podemos decir en la casa de Dios. Porque nosotros sabemos que hay mucho, hermano, inmensidad de palabras que nosotros podríamos hablar, pero en sí es mejor que sigamos, ¿verdad?, la dirección de Dios por medio de su Espíritu Santo, para que podamos hacerlo, ¿verdad?, de la mejor manera que podamos. Así que bendecimos, hermanos, a cada uno de los que están aquí presentes, y vamos a ponernos, hermanos, a disposición en esta hora para leer la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Juan, gloria a Dios, en el capítulo 4. Gloria sea su nombre. Bendito su nombre.
Gloria a Dios. Damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de la siguiente manera: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos, habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús, y le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. El pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. Mas la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén, y si bien adoraréis al Padre, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hasta ahí voy a llegar en la lectura. Vamos a orar. Bendito Dios, le damos gracias en esta hora, Señor. Gracias, Señor, por su bondad, su misericordia, por toda la bendición, Señor, que usted nos ha dado en nuestra vida. Gracias, Señor, por guardar, Señor, a su pueblo, Señor, de las enfermedades, Señor. Gracias, Señor, porque aún aquellos que han padecido, Señor, la enfermedad, se sale victorioso, Señor, porque usted está a nuestro lado, Padre Santo. Gracias, Señor, por toda la ayuda que usted brinda, Señor, a nuestras familias, en lo económico, en el trabajo. Gracias, Señor, por todo lo que usted nos provee, Señor. Pero principalmente, Señor, le damos gracias y le damos la honra y la gloria por ese infinito amor, Señor, que usted tiene para con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque lo sentimos en nosotros, Señor, sentimos su presencia, Señor. Gracias le damos por ello, bendito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su asiento. Gloria a Dios.
Así que les decía, hermanos, que dando gracias a Dios por la palabra que nos está dando en esta tarde. Y si podemos nosotros, hermanos, notar, ¿verdad?, acerca de lo que dice esta escritura, lo que hemos leído, un poco hemos leído, y lo leímos algo rápido, tal vez sea a veces difícil de poder entender, ¿verdad?, cuando vamos a la lectura de esa manera, pero mi consejo es que siempre mantengamos la Biblia abierta. ¿Amén? Para que nosotros vayamos mirando también. Y a través, hermanos, de esta escritura, hay muchos factores, se puede decir, muchas áreas en esta escritura en la cual se pueden desarrollar diferentes temas. Y principalmente, hermanos, podemos ver lo primero, de que cuando Jesús decidió pasar por ese lugar, a cortar el camino por irse por medio de Samaria, era el camino más adecuado, más corto para poder llegar más rápido a Jerusalén. Y podemos nosotros, ¿verdad?, meditar acerca de esto, donde comenzamos a leer, donde dice que pasaron por ese lugar, que los discípulos se apartaron de Jesús porque iban a comprar comida para comer, ya era tarde, y luego Jesús caminando llegó hasta ese lugar, el cual leímos nosotros que se le llama el pozo de Jacob. Y a veces nosotros creemos, hermanos, de que las cosas, ¿verdad?, pueden pasar. En esta ocasión podríamos mirar nosotros de que habrá sido una casualidad que Jesús tomó ese camino y llegar hasta ese pozo para poder tener ese encuentro con la mujer samaritana. Muchas personas han analizado eso, y algunos se han atrevido a decir que eso fue una casualidad. Pero yo creo que no suceden las casualidades con el Señor. Entonces él llegó a ese lugar y encontró a la mujer samaritana ahí en ese lugar sacando agua. Dice la palabra, pudimos leer que dice que Jesús llegó y dice que iba cansado del camino y llegó a ese lugar a pedirle agua. Entonces tenemos primeramente, ¿verdad?, que mirar acerca de la razón por qué Jesús llegó ahí, con el propósito por qué Jesús llegó ahí. Jesús llegó con el propósito de beber agua, pero también, ¿acaso no sabía él a quién se iba a encontrar? Yo creo que sí. Y el propósito de todo eso fue, ¿verdad?, de poder, hermanos, hacer siempre esa obra que él hacía, ofreciendo, hermanos, porque recuerden una cosa, que Cristo, él predicaba la palabra y predicaba acerca de los pecados y predicaba acerca de lo que es la salvación y le predicaba a la gente de que había perdón para sus pecados. Y llegó con esa mujer, y cuando vimos la conversación que él tuvo con esta mujer, lo primero que sucedió fue que le pidió agua. Y fíjense una cosa, la respuesta primera que esta mujer le dio primeramente a Jesús, le dijo: ¿por qué tú, siendo judío, me pides agua? Si judíos y samaritanos no se llevan. Entonces había una división, una barrera entre las dos, ¿verdad?, partes, tanto como los judíos como los samaritanos. Los judíos miraban a los samaritanos como personas de segunda clase. Los miraban a veces con desprecio, me imagino yo. ¿Por qué? Porque ellos eran extranjeros que habían llegado a ese lugar. Pero a pesar de ser extranjeros que habían llegado a ese lugar, ellos habían adoptado
lo que eran las escrituras. Fíjense bien. Habían aceptado las escrituras de lo que era en ese tiempo, lo que se leía, lo que se enseñaba. Y ellos habían adoptado también las, digamos, costumbres y prácticas religiosas, que era lo mismo que hacían los judíos. Entonces, ellos siempre no se llevaban bien, porque nosotros en las escrituras siempre hemos encontrado, ¿verdad? Y usted ha leído más, puede tener más experiencia, de que hemos encontrado esa controversia entre los judíos y los samaritanos. Ahora, también recuerde que Jesús relató aquella parábola de aquel hombre, ¿verdad? Que le robaron en el camino y lo dejaron tirado, ¿verdad? ¿Y ese hombre qué era? Dice que era judío. Y el que le ayudó era un samaritano. Entonces nosotros podemos ver que a pesar de todo eso, siempre hay cosas buenas en las personas. Hay actitudes buenas, pero también esas actitudes buenas del ser humano no son suficientes, hermanos, para borrar, ¿verdad?, la rebelión, borrar los pecados que el hombre tiene. Porque si así mismo dice la palabra del Señor, que no por las obras que uno haga, ¿verdad?, va a obtener la salvación o el favor de Dios, ¿verdad?, sino que es por medio de la gracia. Amén. Por medio de la gracia. Entonces eso fue lo que pasó con Jesús. Llegó donde esta mujer y comenzó a hablarle, a tener la conversación. Lo más maravilloso de todo eso, me voy a adelantar, lo más maravilloso de todo esto es que cuando conversaron, ya vimos que la mujer le dijo que por qué le hablaba, él siendo judía, ella samaritana. A Jesús le dijo, ¿verdad?, que llamara a su marido, y le dijo la mujer que no tenía marido, y Jesús le dijo, verdad, la verdad dicho, no tienes un marido, sino que 5 maridos has tenido. Entonces esa palabra le sorprendió a la mujer, porque comenzó a pensar y dijo, ¿quién le dijo a este hombre mi vida? ¿Quién le dijo a este hombre quién soy yo? Entonces eso le llamó mucho la atención. Pero el punto también que sigue ahí es de que le pidió agua. Y cuando hubo esa conversación, Jesús le dijo, ¿verdad?, si supieres quién te pide agua, si conocieres el don de Dios y si supieres quién te pide agua, tú me pedirías a mí. Y eso también le llamó mucho la atención a la mujer en querer saber, ¿verdad? Y le dijo que le diera a beber de esa agua. Y eso es lo que, honestamente, eso es lo que esta mujer recibió. Recibió la gracia de Dios en ese momento. Y creyó, amén. Creyó. Entonces, ¿por qué digo que recibió la gracia? Porque ella comprendió lo que Jesús le decía y le hizo ver su pecado. Y ella sintió algo que cuando ella contestó algo, que le dijo, ¿acaso eres tú el profeta, el Mesías que estamos esperando? Y Jesús le dijo, yo soy. Y eso la sorprendió más. Entonces podemos ver, hermanos, que la gracia, la salvación llegó a esa mujer. Amén. Y es como a cada uno ha llegado todo eso, porque en sí nosotros no buscábamos, ¿verdad?, a Dios, ni pensábamos en servirle a Dios, pero en la misericordia de Él, la manera que Él usó, sea como sea que haya usado esa manera, pero aquí estamos alabando y glorificando su nombre. Amén. 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 Entonces sintámonos agradecidos con el Señor. Bendito su nombre. Jesús le dijo, ¿verdad?, esas palabras. Y cuando le hablaron acerca de lo que era el agua, miremos el versículo 13, Jesús le respondió, ¿verdad? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, se está refiriendo al agua que sacaban del pozo, volverá a tener sed. Amén. Amén. No seguimos teniendo sed nosotros. Amén. Que necesitamos el agua. El agua
normal, no, el agua que se usa para todo. Nosotros la seguimos, ¿verdad?, teniendo. Yo me fijo que algunos pasan aquí, si no traen la botella de agua, están preocupados, ¿verdad? Porque la necesitan. Yo soy como camello. Yo ni tomo agua, si es posible puedo pasar un día entero sin tomar agua. Y no me pasa nada. Entonces, pero el agua es importante. Es el líquido. Y cuando nosotros necesitamos beber agua, tenemos sed, saciar esa sed. Ahora, Jesús le dijo, más el que bebiere del agua, el versículo 14, más el que bebiere del agua que yo daré, mire, que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, lo que Jesús estaba ofreciendo ya no era el agua literalmente, sino que Jesús le está ofreciendo, ¿verdad?, el agua de vida, dice. Está ofreciéndole, hermanos, la gracia de Dios. Está ofreciéndoles, hermanos, eso que cada uno de nosotros, hermanos, como cristianos hemos recibido de Él. Lo hemos recibido, esa gracia, hemos recibido el perdón y hemos recibido, hermanos, dice que nosotros recibimos también el Espíritu de Dios en nosotros. Gloria a Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, entonces sucede lo que Jesús le dijo, que ríos de agua viva saltarían para vida eterna. O sea que el gozo que produce cuando Dios manda el Espíritu Santo en nosotros, eso es lo que produce gozo en nosotros. Eso es lo que produce toda satisfacción cuando nosotros servimos a Dios. Porque, hermanos, sabemos nosotros que sin la presencia del Espíritu en nosotros no somos nada. Amén, amén. Podemos tener el nombre y decir, yo soy cristiano. Entonces, un pequeño ejemplo le voy a dar. ¿Por qué cree usted que usted siente siempre el deseo de venir a la casa de Dios? Porque esa agua está fluyendo. Usted siente el gozo, usted siente el deseo de servir a Dios, de buscarle. ¿Por qué? Porque eso está vivo, esa agua está viva dentro de nosotros. Dijo Jesús, fuentes de agua viva. Entonces nosotros, solo los que están muertos no alaban al Señor. Los vivos alaban al Señor. Nosotros tenemos esa agua viva, el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea su nombre. Y cuando nosotros, hermanos, llegamos a entender eso, llegamos a entender lo que Dios ha hecho en nosotros, eso viene a ser, hermanos, el gozo más anhelado en nosotros, que siempre queremos tener dentro de nosotros. Acuérdense que también cuando ya no está el Espíritu de Dios en el ser humano, todo aquello se vuelve tristeza. Acuérdense lo que pidió David. Cuando David pidió en la oración, David dijo esa palabra: no quites tu Santo Espíritu de mí. Que no quites el gozo, no quites el Santo Espíritu de mí. O sea que lo que David está diciendo, que el Espíritu Santo produce gozo. No quites el gozo de mi salvación, le dijo al Señor. Entonces, cuando dice no quites el gozo de mi salvación, nosotros debemos de entender que tenemos que tener gozo a causa de lo que Dios ha hecho en nosotros. Lo que Él nos ha dado es esa preciosa salvación. Nosotros somos los herederos de todas esas promesas de Dios. El Señor nos ha prometido que nos va a llevar con Él al cielo. Yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Bendito sea su nombre. Entonces, tiene que haber ese gozo en nosotros. Tiene que estar esa agua en nosotros fluyendo, saltando. Dice, para vida eterna. O sea que eso es el motor que nos mueve también. Eso es lo que nos hace hacer todas esas cosas. Eso es lo que nos hace amar a Dios. Eso es lo que nos hace, hermanos, servirle a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y se puede ver, hermanos. Gloria a Dios. Y podemos, hermanos, seguir leyendo.
Cuando nosotros llegamos a la comprensión de estas cosas, entonces en verdad va a producir ese gozo que nosotros decir que tenemos. Porque en sí, hermanos, nosotros vemos que esta mujer era una pecadora. Amén. ¿Por qué decimos que era una pecadora? Porque había tenido 5 maridos y el que tenía no era el marido de ella. Entonces, cuando dice el marido, él estaba solamente, ¿verdad?, rejuntado con la mujer, los hombres, sin ninguna formalidad. Entonces, Cristo le hizo entender a esta mujer eso, que estaba en pecado. A pesar de que la mujer, hermanos, le dijo, cuando conversaron acerca de lo que era la adoración, la mujer le dijo, ¿verdad?, que comenzó esa conversación donde hablaron. Después que habló acerca de los maridos, en el versículo 19, la mujer le dijo, ¿verdad? Perdón, le dijo a la mujer, ¿verdad? Le dijo a la mujer, ya me hice bola yo solo. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora el 20 dice, le dijo la mujer esta palabra, nuestros padres adoraron en este monte. En el monte Gerizim se llama el monte. Dice, vuestros padres adoraron en este monte. Ok. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ok. ¿Qué le está diciendo? La mujer dijo, no dijo ellos, sino que se incluyó ella. Nosotros adoramos en este lugar. O sea que la mujer entendía que ellos adoraban a Dios. Amén. Adoraban a Dios. Pero a pesar de que adoraban a Dios, la condición de ella dejaba mucho que ver. Porque a pesar de que conocían a Dios y le adoraban, no había un cambio en ellos. Seguían en el pecado. Amén. Y ellos seguían adorando, pero sin el entendimiento. Así sucede en la iglesia hoy en día. En las iglesias hay gente que está adorando y está en el pecado. Pero es necesario que la gente que está adorando a Dios, ¿verdad?, lo haga, pero con el entendimiento, y que reconozca su pecado. Porque el pecado, hermanos, no le agrada a Dios en nuestras vidas. Muchas veces, hermanos, la gente se acomoda a vivir en el pecado. Y dicen, soy cristiano. Y siguen en la misma vida, sin cambiar. Aún siguen adorando a Dios, sin cambiar sus vidas. Así hacía esta gente. La mujer hacía eso. Ella adoraba a Dios y conocía la palabra, pero no había ningún cambio. Pero podemos ver nosotros que cuando le dijo esas palabras, que los padres de ellos le habían dicho que tenían que adorar en ese lugar, y los otros dicen que en Jerusalén. Amén. Ahora nosotros entramos, hermanos, donde Jesús le dice a la mujer, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Amén. Dice bien, ni en Jerusalén ni en este monte adoraréis al Padre. ¿Por qué razón? Porque la adoración a Dios
no se limita solamente en un lugar. Es como que nosotros digamos, hermanos, solamente aquí, en este lugar, usted puede adorar a Dios. No hay otro lugar. Entonces eso sería erróneo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos adorar a Dios en todo lugar donde estemos. En cualquier lugar donde nos encontremos. Nosotros le podemos adorar. Amén. Amén. Entonces, mas la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahora Jesús le dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Entonces solamente lo que nosotros vemos que la mujer necesitaba comprender bien estas cosas y entender su manera de vivir, entender y aceptar en el pecado que ella estaba viviendo. Ahora el Señor le dice que primeramente le había dicho que no sabe, ¿verdad? Que muchos, yo eso es lo que llego a entender, que muchos están haciendo esas cosas, ya congregándose, vienen, adoran, alaban, cantan, pero una cosa le voy a decir, eso puede ser algo superficial en la persona. Algo superficial, que no lo sienten, no lo viven. Y por eso cuando el Señor dice aquí en esta escritura, dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores. Entonces, hay adoradores que no son verdaderos, pero a los verdaderos adoradores es a esos que dice que Dios busca a esos verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser esos verdaderos adoradores, adorar al Señor en espíritu y en verdad. ¿Cuántos le alaban? Amén. Gloria a Dios. Y nosotros debemos, hermanos, de reconocer que la palabra adorar, ¿cómo se llevaría a cabo una acción así como lo que estamos leyendo? Adoración. Nosotros siempre estamos relacionando todas estas cosas con lo que son los cantos que cantamos en la iglesia. Pero no está sujeto solamente a eso. Eso es parte de lo que nosotros hacemos en la adoración a Dios. Pero si nosotros buscáramos por ahí en un diccionario el significado, ¿qué significa adorar? A ver, Pedro. Pedro es bueno para eso. Dios lo bendiga. ¿Adorar o adoración? Adorar. Adorar, dice, es rendir culto a la persona o cosa que se considera divina. ¿Escuchó eso? Amar mucho. A la persona que se considera divina. Entonces, ahora nosotros analicemos. Todas las religiones
todas las religiones que puedan existir. Ellos adoran a sus ídolos, a sus líderes. Los adoran. O sea, oye usted que dice, le rinden culto. Y nosotros miramos y escuché una vez un predicador hablando y dijo que todas las religiones que existen en el mundo, ¿y sí? Todas las religiones que existen en el mundo existen porque dice que por medio de ellas el ser humano se acerca a Dios, por medio de las religiones. El ser humano se acerca a Dios. Ahora nosotros meditemos en eso. ¿Cómo puede pasar algo así, de que por medio de las religiones la gente se acerca a Dios? En cuanto no están adorando al verdadero Dios, no le están buscando, ellos están rindiendo culto y adoración al personaje que representa la religión que ellos están procesando. Pero para nosotros hemos llegado, ¿verdad?, al entendimiento, a la comprensión a quién nosotros servimos y a quién nosotros seguimos, a quién nosotros amamos. ¿Cómo se llama esa persona? Entonces, cuando nosotros tenemos en claro a quién servimos y a quién estamos adorando, nosotros en sí, hermanos, debemos de sentirnos privilegiados porque no estamos metidos en una religión equivocada tratando de acercarnos a Dios, como dicen. Nosotros estamos en el verdadero camino. Estamos sirviendo al verdadero Dios. Gloria a Dios. Amén, amén. Y aunque los demás digan que no, nosotros servimos al Dios vivo, Dios todopoderoso. Él quiso los cielos y la tierra. Él quiso todo lo que existe. A Él servimos. Y por eso es necesario que nosotros entendamos, hermanos, cómo vamos a adorar a ese Dios a quien nosotros servimos. ¿Cómo vamos a adorar al Señor? No tenemos, hermanos, que hacerlo superficialmente, sino de todo corazón, con amor, con todo nuestro ser. Amén. Mire, abra su Biblia en lo que dice ahí el libro de Isaías, en el capítulo 29 y el versículo 13. Capítulo 29 y el versículo 13. Amén. Amén. Dice bien. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Gloria a Dios. Esta palabra nos dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con boca y con sus labios me honra. Fíjese bien, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Este pueblo se acerca a mí. O sea, llegaron donde Él. Dice que lo estaban honrando con su boca, con sus labios. Alabado su nombre. Amén. Gloria a Dios. Pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Eso sucedía con este pueblo. Ellos habían recibido la enseñanza, ellos habían recibido el mandamiento y ellos superficialmente se acercaban a Dios, le alababan, le honraban con sus labios, pero dice que todo era
superficialmente, no era de corazón. Ellos hacen todo eso, pero su corazón está. No, así vivimos hoy en día. Mucha gente vive así, hermanos. Amén. ¿Usted cree que si verdaderamente existiera ese verdadero amor, ese verdadero temor de Dios en todos, hermanos, este lugar no cabería en la gente? Así es. En agradecimiento. Sí, amén. Pero la mayor parte lo honra de labios solamente. Escuchan la palabra y se les olvida. Cantan alabanzas, pero no lo viven, no lo sienten, es todo superficial. Gloria a Dios. Aleluya. Y el Señor está diciendo, cuando le dijo a la mujer, mujer, créeme, que la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Y dice, es necesario, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, es necesario que nosotros adoremos a Dios en espíritu. Él es espíritu. Le tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Sin fingimiento. Cuando nosotros hacemos eso, hermanos, la gloria de Dios desciende. La gloria de Dios se siente. Se siente la presencia de Dios cuando nosotros hacemos eso. ¿Por qué? Porque venimos a ser verdaderos adoradores. No lo hacemos superficialmente. Amén. En su propia vida, hermanos, nosotros tenemos que analizar. Sucede, hermanos, que nosotros aún venimos a la casa de Dios. Podemos sentarnos y estar escuchando todo el tiempo. Y existe en algunos un vacío profundo que por más que cantemos, que por más que les hablemos de la palabra, ese vacío se vuelve a ser más grande todavía. ¿Por qué? Porque todavía no somos esos verdaderos adoradores. Necesitamos despertar y hacer como dice la palabra. Porque dice que el Padre está buscando verdaderos adoradores, verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y en qué manera nosotros podemos adorar a Dios? ¿Cómo lo haría usted? Si yo le dijera, hermano, adore a Dios ahorita, ¿qué haríamos? Por eso leímos lo que dice ahí, lo que está escrito ahí en los diccionarios. Si fuéramos a un diccionario bíblico, nos va a agregar otras cosas. Pero el diccionario secular aún dice, ¿verdad? Que es adorar, es rendir culto a las deidades, sea quien sea, a los hombres. Pero nosotros que hemos, hermano, entendido y hemos sido rescatados de todo pensamiento vano y todo eso, consideremos que estamos en el camino correcto, en el camino, ¿verdad?, que nos lleva a la vida eterna, a la bendición total en nosotros. Aun cuando nosotros hablamos y decimos, doy gracias al Señor por esto que el Señor hizo por mí, mire, que me guardó de todos esos peligros, aquí estoy, le estoy dando la honra y la gloria a Él.
¿Por qué? Porque existe el agradecimiento en el corazón, el amor hacia Dios, porque vemos que Él es real y verdadero y que Él cumple su palabra en nosotros, que Él está, hermanos, al cuidado y que cuando nosotros, hermanos, le clamamos, Él está ahí presente. Cuando nosotros le adoramos, Él está ahí presente. Cuando nosotros cantamos alabanza, Él está ahí presente. Y ese gozo que produce hacer todas esas cosas en nosotros, hermanos, es lo más grande que puede haber. Esa satisfacción. ¿Cuántos le alaban? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Usted, hermano, piense. Si alguna vez usted ha venido a la casa de Dios o ha estado en otro lugar, han habido momentos en que usted ha sentido el deseo de adorar a Dios. Yo no sé si alguna vez usted ha sentido un agradecimiento y ha andado por ahí aún hasta trabajando, ha andado usted ocupado, pero por ahí usted ya no se aguantó y siente que yo tengo que adorar al Señor, tengo que hacerlo. Y usted busca por ahí un lugarcito y a veces hasta escondidito en un rinconcito usted dobla las rodillas sin pena ninguna. Amén, amén. Usted dobla sus rodillas y levanta las manos al cielo y le da la honra y la gloria al Señor. Cuando usted hace todo eso y usted se levanta de ahí, usted se levanta, hermano, hasta llorando, porque ese es un gozo, hermano, tremendo. Amén. Gloria a Dios. Es un gozo tremendo. Amén. Gloria a Dios. Yo un día fui aquí al Hospital Los Robles y me paré ahí en aquel redondel donde pasan los carros ahí por emergencia, me paré en medio y me puse a adorar al Señor y me puse a orar. Hermano, yo cerré mis ojos y levanté mis manos y estaba yo ahí, hermano, por un buen rato. Pero yo lo estaba haciendo con todo mi corazón, no para ser visto de nadie. Yo lo sentí. Por eso le digo que cuando uno lo siente, uno lo hace. Estaba adorando al Señor y cuando terminé de hacer eso, comencé una oración, hermanos, pidiendo por los que trabajan ahí, por los enfermeros, por los doctores y por los que estaban ahí enfermos. Pidiendo, hermanos, orando al Señor. Y mire, hermanos, esa presencia de Dios es tan linda cuando lo hacemos de corazón. Adoramos a Dios. Amén, amén. Principalmente cuando lo hacemos nosotros, en nuestra persona. Yo sentí algo tan hermoso, tan poderoso. Cuando abrí mis ojos y agarré camino, me crucé así por la callecita. Estaba una línea de carros esperando de emergencia. Y toda la gente se me estaba mirando. Pero lo que me llamó mucho la atención, que unos estaban llorando adentro de los carros. Y unos estaban con la mano levantada. Amén. Gloria a Dios. Mira la presencia de Dios. Gloria a Dios. Ellos sintieron. Ellos entendieron. Ellos sintieron que tenían necesidad. Ellos estaban enfermos. Estaban ahí esperando entrar a emergencia. Pero la gloria de Dios, cuando nosotros hacemos eso se manifiesta. Aleluya. Se siente. Amén. Y trae, hermanos, la esperanza de la salvación. Yo les digo, hermanos, seamos verdaderos adoradores. Amén. Sin fingimiento. Seamos verdaderos adoradores. Vamos a ponernos de pie. Si usted quiere venir al altar, venga, si no, ahí donde está, doble sus rodillas. Y después, cuando terminemos de orar, los hermanos de la música van a pasar. Adoremos al Señor. Dediquemos este corto tiempo. Aquellos que nos miran por las cámaras, les invitamos también que ahí donde se encuentran, cierre sus ojos. Si quiere doblar sus rodillas, abra el corazón. Abra su corazón. Alabe a ese Dios Todopoderoso. Ese Dios que nos ama con amor eterno. Él quiere bendecirnos. Abre tu corazón. Él quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Bendito Dios. Estamos, Señor, aquí en esta tarde. Queriendo, Señor, agradarte, Padre. No solamente con nuestra acción física, Señor, con los movimientos,
sino que queremos, Señor, agradarte con nuestro corazón y decirte que te amamos, decirte que te honramos, decirte que tú eres lo más grande en mi vida, lo más hermoso que me haya sucedido. Te doy gracias, mi Dios. Desde el primer momento que viniste a mi vida, todo vino a ser diferente, Señor. He caminado, Señor, y nada me ha faltado, Señor. He caminado todos estos años, Señor, y cada día siento amarte más, mi Dios. Tú lo sabes, Señor. Tú conoces, Señor, la verdad en nosotros. Han pasado todos estos años, Señor. Han pasado las luchas, las pruebas. Pero hasta aquí, Señor, nos has ayudado a mantenerme, Señor, a servirte, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor. Yo te alabo y te glorifico. Mi corazón te adora, Señor. Tú eres mi Señor. Tú eres mi sanador. Tú eres, Señor, mi amado. Gracias te doy. Recibe toda la honra y la gloria de parte mía, Señor. Lo poquito que te doy, Señor, recíbelo, por favor. Recibe mi corazón. Abra su corazón. El Señor quiere bendecirte. Alábale. Él busca esos verdaderos adoradores. No necesitamos fingir. No necesitamos preocuparnos por otras cosas. A veces adoramos otras cosas. Adoramos el carro. Adoramos la cuenta del banco. Adoramos otras cosas. Y dejamos de adorar a nuestro Dios. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, nuestras actitudes. Cambia, transforma nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Señor, a reconocer, Dios amado, ese pecado, Señor, en el cual muchos viven, Señor, y no hacen nada al respecto. Ayúdanos, Señor, a entender, Dios amado, esa voluntad tuya, Señor, que necesitamos cambiar y resolver todas esas cosas. Tú tienes, Señor.